Buenos días, amables oyentes. A continuación, les demostraré una pequeña parte de la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos, o también llamada PNBOK, de la cuarta edición. Les presentaré el capítulo número 2, denominado Ciclo de la vida del proyecto y organización. Les demostraré un pequeño contenido que vamos a exponerla. Introducción, el ciclo de la vida del proyecto de una forma general, proyectos versus trabajo operativo, interesados, influencia de la organización en la dirección de proyectos. Una breve introducción. Este capítulo describe la estructura básica de un proyecto, así como otras consideraciones importantes de alto nivel que incluyen la manera en que el proyecto afecta el trabajo operativo continuo, la influencia de los interesados más allá del equipo inmediato del proyecto y el modo en que la estructura de la organización afecta el proyecto en cuanto a la asignación de personal, la dirección y la ejecución. Las características del ciclo de vida del proyecto. Un breve concepto. El ciclo de la vida del proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales, cuyo nombre y número se determina por las necesidades de gestión y control de la organización, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Las características. Todos los proyectos, sin importar cuán pequeños o grandes o cuán sencillos o complejos sean, pueden configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de la vida, como es inicio, organización y preparación, ejecución del trabajo y el cierre. Las relaciones entre el ciclo de la vida del producto y del proyecto. El ciclo de la vida del producto consta de fases de productos, generalmente secuenciales y no superpuestos, y que se determinan en función de las necesidades de fabricación y el control de la organización. Normalmente, el ciclo de la vida del proyecto está contenido dentro de uno o más ciclos de la vida del producto. Por ejemplo, el desarrollo de un nuevo producto podría ser un proyecto en el mismo, puesto que un producto puede tener muchos proyectos asociados. Por ejemplo, un cierto número de proyectos individuales pueden estar relacionados con el desarrollo de un nuevo automóvil. Todos los proyectos pueden ser distintos, pero aún así aportan un entregable clave necesaria para sacar el automóvil al mercado. Las fases del proyecto. Como podemos ver, las fases del proyecto varían. Las fases del proyecto son divisiones dentro del mismo proyecto, donde es necesario ejecutar un control para gestionar eficazmente la conclusión y una entrega mayor. El número de fases, la necesidad de establecer fases y el grado del control aplicado depende del tamaño, la complejidad y el impacto potencial del proyecto. Pues hay la gobernabilidad del proyecto a lo largo del ciclo de la vida. Proporciona un método integral y coherente del control del proyecto y asegura el éxito. Pues el primero podemos ver la estructura en fases proporciona una fase formal para el control. Cada fase se inicia formalmente con la especificación de lo que se permite y se espera de la misma. Por lo general, una fase se concluye y se cierra formalmente con una revisión de los entregables para determinar su complexión y aceptación. Tenemos otras fases. Existen 3 tipos básicos de relaciones entre fases. Una relación secuencial, una relación de superposición y una relación interactiva. Bueno, la relación secuencial, donde una fase solo puede iniciarse una vez que se complete la fase anterior. Una relación de superposición, donde una fase se inicia antes que finalice la anterior. Y una fase de relación interactiva, donde en un momento dado solo
se planifica una fase y la planificación de la siguiente se efectúa conforme avance el trabajo de los entregables de la fase actual. Bueno, hemos llegado al tema de los proyectos versus trabajo operativo. En muchas organizaciones el trabajo puede clasificarse como proyecto u operaciones. Veremos unas pequeñas características. Por ejemplo, son realizadas por individuos, están limitadas por restricciones, incluso restricciones de recursos, son planificados, ejecutados, supervisados y controlados. Son realizados con el fin de alcanzar los objetivos de la organización a los planes estratégicos. Las diferencias de un proyecto y lo que son las operaciones. Las operaciones son continuas y producen servicios, resultados o productos repetitivos. Los proyectos son temporales y tienen un final. Las operaciones apoyan el ambiente del negocio, donde se ejecutan los proyectos. Un ejemplo de esto es la creación de un proyecto para rediseñar un producto. La cantidad de recursos proporcionados por los departamentos, operaciones, varían de un proyecto a otro. Un ejemplo de esta interacción es cuando se asigna personal de operaciones como recursos dedicados al proyecto. A continuación, seguimos con mi compañera. Continuando con la exposición, veremos lo que son los interesados. Los interesados son personas u organizaciones que participan activamente en el proyecto o cuyos interesados pueden verse afectados positiva o negativamente por la ejecución o terminación del proyecto. Un ejemplo de esto son los clientes, los patrocinadores, la organización ejecutante o el público. El equipo de dirección del proyecto debe identificar tanto a los interesados internos como externos, con objeto de determinar los requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes involucradas. Más aún, el director del proyecto debe gestionar la influencia de los diversos interesados con relación a los requisitos del proyecto para asegurar un resultado exitoso. La imagen nos muestra los participantes o las entidades que se encuentran dentro de los interesados. Ejemplos de interesados: los clientes o a la vez los usuarios, un patrocinador, los comités de revisión de portafolio, los directores del programa, oficina de dirección de proyectos, los directores del proyecto, el equipo del proyecto, gerentes funcionales, gerentes de operaciones, vendedores o los socios de negocios. Influencias de la organización en la dirección de proyectos. La cultura, estilo y estructura de la organización influye en la forma en la que los proyectos son ejecutados. Características y estructuras de la organización dentro de una empresa capaces de influenciar el proyecto. Las culturas y estilos se conocen habitualmente como normas culturales. Las normas incluyen conocimiento común sobre qué enfoque abordan para la realización del trabajo. La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que puede afectar la disponibilidad de recursos. Abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, como una variedad de estructuras matriciales entre ellas. El cuadro está sobre la influencia de la organización en los proyectos. La estructura de la organización. La organización funciona clásica. Es una jerarquía donde cada empleado tiene un superior claramente definido. Las matrices débiles mantienen muchas de las características de una organización funcional y el rol del director del proyecto es más bien el de un coordinador o expendidor que el de un vendedor director del proyecto. La estructura de la organización. Las matriciales fuertes tienen muchas de las características de la organización orientada a proyectos. Pueden tener
directores del proyecto dedicados de tiempo completo y una autoridad considerable y personal, administrativo dedicado de tiempo completo. Si bien la organización matricial equilibrada reconoce la necesidad de contar con un director del proyecto, no le confiere autoridad plena sobre el proyecto ni su financiamiento. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización abarcan alguno o todos los tipos relativos a procesos de alguna o todas las organizaciones participantes en el proyecto, que pueden usarse para influenciar en el éxito del proyecto. Dentro de ello tenemos lo que son los procesos y procedimientos y la base corporativa de conocimiento. Procesos y procedimientos. Procesos estándar de la organización, lineamientos, instrucciones de trabajo, plantillas, lineamiento y criterios para adoptar el conjunto de procesos, lineamientos y criterios para adaptar el conjunto de procesos, requisitos de comunicación de la organización, lineamientos o requisitos de cierre del proyecto. Dentro de lo que es la base corporativa de conocimiento tenemos las bases de datos para la medición de procesos, archivos del proyecto, información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas, bases de datos sobre la gestión de problemas, base del conocimiento de la gestión de configuración, bases de datos financieras que contienen informaciones.